Decides creerte a ti mismo sin problema. El problema es para ti. Por eso dice Oseas e Isaías: por falta de conocimiento mi pueblo fue cautivo, fue destruido. ¿Cuántas veces en tu vida has sido cautivo? ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido destruido? Porque te falta conocimiento, que es la palabra de Dios, que es fe. Isaías 5:13 y Oseas 4:6. Por eso, ¿cuántas veces has sido cautivo de tus propias emociones, de tus propios sentimientos, de tus propias presiones? ¿Cuántas veces has sido cautivo de tal manera que no nomás eres cautivo, sino que ese cautiverio te lleva a la destrucción? Porque eso mata tu espíritu. Y entonces, pues si no hay espíritu activo, no hay comunicación con Dios. Aunque tus rodillas sean de camello, si no hay espíritu, no hay comunicación con Dios. Por eso es importante que sepas lo fundamental que es la palabra de Dios, la fe dentro de tu vida. Por eso un cristiano sin fe no puede ser cristiano. Porque para empezar tienes que creer que Jesús murió por ti, que Dios le levantó de los muertos para que entonces te dé salvación. Eso para empezar. Pero no puedes andar sin fe. Es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe. Necesitamos tener la clase de fe que impacte, la clase de fe que produzca. La palabra de Dios es creativa. La palabra de Dios es poderosa. Se supone que tú tienes la capacidad de hablarle a tus finanzas y las finanzas tienen que cambiar. Se supone que tú tienes potestad de hablar la palabra de Dios contra tu cuerpo o contra la enfermedad que quiera tentar y eso se tiene que cambiar. Se supone que tienes toda potestad y autoridad de reprender y echar fuera o de levantar un paralítico o de darle vista a un ciego. Se supone que tenemos capacidad de hacer todas esas cosas y mayores. Pero ¿qué hemos producido? ¿Qué hemos producido? ¿Qué te ha dado tu fe? ¿Qué te ha dado tu fe? Y compáralo con lo que te has dado tú a ti mismo. ¿Qué te ha dado tu fe contra lo que te has dado tú a ti mismo? Y pregúntate qué ha sido mayor y qué te ha dado mejores cosas. Si tu fe o tú mismo. ¿Qué es? ¿Hasta dónde has crecido? ¿Hasta dónde tu vida se ha hecho conforme a tu fe? ¿Hasta dónde lo que tienes ha sido conforme a tu fe? ¿Hasta dónde han sido las cosas conforme a nosotros? Y te aseguro que las cosas que no han resultado bien es porque te las has dado tú a ti mismo. Porque Dios nunca falla. Él nunca ha perdido una batalla. Él nunca se ha quedado con nada. Porque dice Isaías: así es mi palabra, que no vuelve a mí, ¿qué? Vacía. Cuando Dios habla, Él espera un resultado. Ahora, cuando tú hablas la palabra de Dios, tienes que esperar resultados, porque esos son ya. Cuando tú hables la palabra de Dios, qué tremendo es eso. Cuando tú hables la palabra de Dios, tienes que tener la certeza de que Dios espera resultados, pero que tú también tienes que esperarlos con certeza. Por eso Mateo 11:22 dice: tened fe en Dios, tened la clase de fe en Dios, porque Dios espera algo y sabe que va a pasar, pero tú no lo esperas. Hasta que tengas la clase de fe de Dios, entonces vas a esperar que lo que hables produzca algo. Y lo que hables no va a ser de acuerdo a tu conveniencia, porque el Espíritu te va a decir
lo que el Padre dice, no lo que tú quieres. Por eso no debemos guiarnos por nuestras emociones, porque vas a querer hablar un montón de fantasías sin tener fe que respalde eso. Detrás de cada palabra de Dios está su poder y su autoridad. Por eso es importante que hables la palabra de Dios. Por eso es importante que apliques la palabra de Dios en tu vida. Porque cuando haces eso, algo tiene que suceder en tu vida. La palabra de Dios siempre produce algo. Siempre produce algo. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, no hables nada más que la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién es el que va a bendecir tu vida? No es cierto. ¿Tú vas a bendecir tu vida o la vas a maldecir? Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual. ¿Quién va a bendecir tu vida? Tú. ¿No acabas de oír el versículo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino para que hagas conforme en él está escrito. Sino que medites de día y noche en él, para que hagas conforme en él está escrito, y entonces harás. O sea, tú vas a hacer prosperar tu camino. Dios no tiene nada que ver con que estés quebrado, con que estés caído, con que estés necesitado. Dios no tiene nada que ver con eso, porque Dios no es pobre, no es miserable. En el reino de Dios nada falta. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque la palabra de Dios nunca falla. Yo no he visto ninguna ocasión cuando Dios haya hablado algo y que haya fallado. Todo te saldrá bien. No hay margen de error con la palabra de Dios. No es como investigaciones científicas que vamos a dejar un más menos esto y a ver. No, con Dios no hay margen de error. Todo sale bien. Todo le sale bien. Si no, mírate en el espejo. Ni eso te crees, ¿verdad? Hijo, qué bárbaros. Todo le sale bien. Pero fíjate, ¿qué potestad te ha dado Dios? Escucha. El Padre ama al Hijo y todas las cosas les ha entregado. 1. 2. El que es de arriba es sobre todos. O sea, Él te dio el dominio. 3. En tu lengua está el poder de dar vida y de dar muerte. Y 4. O tú te bendices o tú te maldices por lo que tú hablas. Y eso va a impactar tu realidad, para bien o para mal. Eso impacta tu realidad para bien o para mal. Pero escucha, Dios ya te dio la potestad y toda autoridad a ti. Por eso Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esas mismas cosas Jesús las tenía. En su lengua estaba el poder de dar vida o dar muerte. Si no, no hubieran maldecido a la higuera que se secó. Y si no, no hubiera resucitado a Lázaro. Él creó su propia provisión también. ¿En dónde está eso? En muchos lugares. Pero Mateo 17:27, por ahí, la Biblia dice que Jesús le dice a Pedro: Pedro, vete a pescar. El primer pez que saques va a tener una moneda en la boca y tráetela, porque con esa vamos a pagar. Él creó su propio dinero. Él hizo prosperar su camino.
Él multiplicó el pan para 5,000 personas, hombres, sin contar mujeres ni niños. Porque la palabra de Dios que estaba dentro de él estaba genuina, intacta, y sabía que no hablaba él por su cuenta, sino que era Dios detrás de él hablando. Tenemos que llegar a ese nivel donde sepas que lo que hablas, sepas que Dios lo está hablando detrás de ti y lo está confirmando. Si no, no vamos a poder vencer sobre nada. Por eso, primera de Juan dice, la fe que vence al mundo. O sea que sin fe no vas a vencer sobre nada. Voy a ir a un último versículo. Mateo 8:5. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Ahora hay que poner bien atención con este pasaje porque varias cosas interesantes. Jesús dice, yo iré y le sanaré. Para Jesús iba a ser otro evento de milagro, pero que para él era algo natural. Porque cuando tú caminas en fe, cuando tú caminas por la palabra de Dios, lo sobrenatural ya no es sobrenatural, es natural para ti. Lo vemos sobrenatural porque ahorita es inalcanzable y en la carne no lo puedes hacer y te asombra. Pero cuando ya caminas en fe, lo sobrenatural es natural para ti. Por eso Jesús dijo, voy a ir y lo voy a sanar, porque ya sabía que podía hacer eso. Pero responde el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora esto es interesante, porque viene Jesús con la certeza de lo que iba a hacer, con el respaldo y el poder de la palabra de Dios, pero viene alguien que lo confronta también con fe. No vino con incredulidad, o sea, vino con fe. Y esto era impactante porque, contrario a lo que pasaba con otras personas, como el paralítico de Betesda, que cuando Jesús le dijo que quería ser sano, y él le respondió, es que llevo aquí muchos años, y es que otros ya me ganaron, y respondió con incredulidad, respondió hasta con coraje, y respondió con desánimos. Este hombre no, este hombre respondió con fe. Le respondió con fe al autor y consumador de la fe. Por eso es que Jesús se quedó asombrado. Y después dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, porque alguien con fe vino a confrontarlo. Seguramente Jesús no esperaba esa reacción. Y dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Escuchen qué impacto en la vida. Ahora yo quiero que entiendas, porque para ti es un simple versículo tal vez, pero para que tú logres maravillar a Jesús, debes de tener algo especial. Porque, escucha bien, para poder maravillar a Jesús, y Jesús estaba ahí cuando Dios dijo hágase la luz, y se hizo la luz, y hágase los animales, y se hicieron los animales, pero aún sobre de todo eso Jesús se maravilló y dijo, ni aún en todo Israel, o sea, ni aún en todo el país se ha hallado tanta fe como la de este hombre. Ni aún en Israel.
Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, ve y como creíste, te sea hecho. Ve y como creíste, te sea hecho. Por eso, ¿qué es lo que estás creyendo? ¿Qué es lo que estás hablando? Porque lo que él creyó, lo hizo hablar. Y Jesús no le dijo, por lo que dijiste, te sea hecho. Él se fue a la raíz más atrás y le dijo, por lo que creíste. Por eso Salmos dice, creí, por lo cual hablé. Tienes que tener la fe dentro de ti para que la creas y entonces la hables y esa palabra impacta la realidad. Ve y como creíste, te sea hecho. Qué libertad tan tremenda para que Dios te diga, como tú creas que es, así va a ser. Qué tremendo. Como tú creas que es, así va a ser. Ocupas una casa, como tú creas que es, así va a ser. Ocupas un trabajo, como tú creas que es, así va a ser. Ocupas un carro, como tú creas que es, así va a ser. Por eso tienes que pedir específicamente y no dudando nada. Señor, dame un carro y te trae un carrillo y todo. No especificaste. Tienes que creerlo bien, con pintura, tipo de carro, todo, visualizar tu casa, visualizar tu sanidad, visualizar tu vida, porque como tú lo creas que es, puedes no traer nada y creer que traes la billetera con dinero. En ese momento no, pero tarde que temprano algo va a pasar, porque como tú crees, después ya cuando ves la billetera con billete, te vas a acordar. Pero como tú crees va a ser hecho. El hermano Elena una vez encontró un billete en un libro, ¿cierto o no? Conforme tú creas, será hecho. Por eso tú decides hasta dónde vas a creer. Si esto crees que es un juego y que tú quieres dártelo a ti mismo porque puedes, si tienes conocimientos, si tienes un buen trabajo, adelante, tú vas a creer en ti mismo, sí. Pues si dejas de creer en Dios y solamente en ti, va a haber un límite donde tus fuerzas se van a rendir. Por eso, conforme a tu fe, conforme a lo que creíste. Y lo mismo le dijo a la mujer del flujo de sangre: mujer, vete, tu fe te ha salvado. Eso va a impactar tu realidad. Cuando tú crees la palabra, cuando tú te das cuenta que vienes de arriba y no de abajo. Y tienes que quiero que te vayas con esos puntos, que los voy a repetir, ya los dije. Pero tú tienes que entender que vienes de arriba y que el que viene de arriba es sobre todos. Que el Padre te ama y que te ha entregado todo. Todo. Escucha, el Padre te ha entregado. Si el Padre es el dueño del oro y de la plata y de las riquezas y de la creación, el Padre te ha entregado todo. A veces nos maravillamos cuando en la tele vemos que alguien heredó una millonada y carrazos y Dios te heredó todo el mundo. El Padre te lo entregó en tu mano. Tu lengua tiene poder de dar vida o de dar muerte. Lo que hablas da vida o da muerte, conforme a tu fe. Este hombre le dijo: no vayas a mi casa. La palabra dio vida. Y tú tienes toda potestad de autoridad en la tierra
como en el cielo. Tienes toda potestad y autoridad en la tierra como en el cielo. Y por último, tú decides si prosperas tu vida, si bendices tu vida o si la maldices y la quebras. Si te das cuenta, todo eso tiene que ver solamente contigo, porque Dios ya hizo todo. De principio a fin, Él es alfa, Él es omega, Él es autor y consumador de la fe, Él es principio y Él es fin. Él ya conoce desde la antigüedad, dice Isaías, lo por venir. Él dijo, yo lo hablé y lo haré venir. Yo lo pensé y lo haré venir. Y cierro, ten la clase de fe de Dios para que tú creas que lo que ya se habló va a venir. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, ponte de pie.